Amén. Que Dios siga bendiciendo y nos siga usando poderosamente. Amén. Así que el tiempo es con el pastor de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos están contentos? ¿Hay gozo en la casa de qué? ¿Cuántos creen que la presencia está acá? Dios nos habla de todos modos. Hoy vamos a hablar acerca de la elección y la predestinación. Sabemos que el hombre, por sus propios medios, no puede pagar el precio de su salvación. El hombre está perdido en sus delitos y pecados. Todos venimos de un mundo lleno de pecado, pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo, y dice la palabra de Dios que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Dale palmas al Señor. Dale, si no sabes alabar aquí en la tierra, ¿para qué vas a subir al cielo? Mejor no vayas. Porque la alabanza tiene que ser genuina y Dios se mueve en corazones dispuestos. A Jeremías le dijo: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Escúcheme, el que escoge y el que elige es Dios. Si Dios no nos hubiera escogido a nosotros, tú estuvieras todavía bailando ahí en el mundo y haciendo tus fechorías. Pero Dios te escogió con un propósito y Dios nos habla por medio de su palabra. La palabra es clara. Una de las cosas que un siervo le estaba escuchando en un programa que él tiene, un predicador tremendo, él dice: la iglesia le gusta danzar a la gente, pero cuando viene la palabra empiezan a hacer una cara arrugada. Es porque todavía no les entró la palabra a su corazón. La palabra es la que nos habla acerca de lo que somos, quiénes somos acá, a qué vinimos a este mundo y hacia dónde nos vamos y dónde vamos a terminar. ¿Cuántos lo creen? Ahora, el hombre se encuentra totalmente depravado, sin salvación. Ahora, su salvación tiene que originarse en una fuente externa a él. Si Dios no le salva, jamás podrá salvarse por sí mismo. Isaías dice que la justicia del hombre es como un trapo de ¿qué? De inmundicia. O sea que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios ¿qué? Medios. Ahora, el Padre nos escogió, Cristo nos redimió y el Espíritu Santo es el que nos guía. Estamos hablando con la cámara. El Padre te escogió, Cristo te redimió y el Espíritu Santo te guía. Todos los que son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si no tienes al Espíritu, no eres de Dios. Los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Y el Espíritu es ordenado. ¿Cuántos lo creen? Ya se van a acabar los améns. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Verso 3, ponte de pie ahí. Y dile a tu hermano: oye, pon atención. No te hagas, dile. ¿Cuántos están contentos, hermano? Porque si hace cara de pocos amigos, como dijo él, yo vengo, traigo mi palabra, dice la palabra de Dios. Yo sé que algunos hacen cara de pocos amigos, igual la palabra es efectos. O haces cara de mala gente, o te vas a gozar, o vas a salir enojado, pero la palabra va a hacer algo. Isaías 55 dijo el Señor: mi palabra no regresará ¿qué? Vacía. Isaías profetizó 750 años antes de la venida de Cristo. La palabra vino, la palabra no, se hizo carne, se hizo carne, la palabra habitó entre nosotros y Él no regresó vacío. Él fue el primero en resucitar, de los que van a resucitar. ¿Cuántos van a resucitar? ¿Cuántos van a resucitar? Ok, ahora el objetivo principal es que tú le des gloria a Dios, le alabes a Dios, que Dios te
vivifique a través de la alabanza y te prepare para la palabra. La palabra tienes que aprender a oír. Por eso, lo que el Espíritu dice, el que oiga, oiga lo que el Espíritu ¿qué? Y cada vez que nosotros hablamos la palabra, te estamos profetizando. Y la profecía más segura la tenemos acá. Con esta no te escapas ni yo ni nadie, porque la palabra nos habla directo. ¿Están acá, hermanos? Yo sé que están contentos, ¿ok? Hemos estado todo el día acá. Yo desde ayer ya estoy aquí. Yo los fines de semana no me voy a mi casa. Ya les voy a decir a los hermanos que me construyan un shower ahí, aunque a lo antiguito, así. Ok, ¿ya lo tienen todos? Pónganse de pie. Hurry up. Para las gabachas. ¿Está bien? ¿Qué he dicho así? Dice, bendito sea el Dios y Padre. Aquí Pablo hablando del Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Habla del Padre, del Hijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Habla del Espíritu en lugares que celestiales con Cristo. Según, escúcheme, nos escogió. Jesús cuando se acercó a sus discípulos, un día les dijo, ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido. Él se fue a orar al monte y le pidió al Padre hasta el nombre de cada uno de los discípulos, le dio el Señor, el Padre, a Jesús. En él, antes de la fundación del mundo. Esta palabra es muy profunda. ¿Para qué? ¿Para qué te escogió el Señor? Para que fueses primero santo. La palabra santo quiere decir separado del mundo. Por eso Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. La santidad hemos confundido con el traje. Cuanto más sucio, más santo. Eso es mentira. La santidad lo tenemos dentro del corazón. El Señor nos ha santificado por medio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir? Delante del Padre. Ahora Jesús nos presenta sin mancha. En amor, una de las cosas que Dios habló acerca del amor. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigenio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habiéndonos predestinado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Nosotros como adoptados tenemos herencia con el Padre y con el Hijo. Suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto. O sea que a Dios le plació salvarte de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora cuando venimos a alabar al Padre y al Hijo, lo hacemos por medio del Espíritu, con la cual nos hizo aceptos ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? ¿Ah? De su gracia que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, quiero que pongan atención, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están, ¿dónde? Ahora el 11, mira lo que dice, en él asimismo tuvimos herencia, tiempo pasado, para Dios pasado, hoy y futuro es hoy, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, otra vuelta dice,
para la alabanza. La gente que no sabe alabar, yo no sé si va a ir al cielo, no sé dónde. De su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído, ¿cuántos han venido a oír la palabra de Dios? Algunos tienen orejas, pero no tienen oído. La palabra de verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El evangelio, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo, segundo, creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, posesión adquirida para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Una de las cosas que Dios tiene y le agrada a Dios es que el pueblo le alabe. Él tiene millares y millares y millares y millares de ángeles que lo adoran. Hay 24 seres que hablan Apocalipsis que le dicen santo, santo, santo. Hay serafines, hay querubines. El cielo, hay unos seres extraordinarios que están alrededor de Dios. Y cada vez que dicen santo, el Señor les da una nueva revelación en el cielo. Ahora, cuando adoramos nosotros a Dios, Él se pone de pie y escucha la alabanza tuya. Por eso, qué importante es que tú le alabes, porque Dios te escogió para eso. Antes le cantabas a la cucaracha, le cantabas por tu maldito amor, la vida no vale nada, pero hoy la vida vale en Cristo Jesús. Si tú eres buen danzador aquí, vas a ser buen oidor de la palabra. ¿Ok? Ok, vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Ahí, ¿cómo estás? Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Bendecimos a los que nos ven por medio del Facebook. Padre bendito, Dios bendice. Mira este pueblo, Señor, ábreles el entendimiento. Que ellos sean buenos adoradores y que aprendan a escuchar la palabra tuya. Gracias, Señor, porque no merecíamos nosotros la salvación, pero a ti te plació escogernos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Ahora, como hemos dicho, el hombre sin Dios está perdido. Está metido en tinieblas. Dice el príncipe de este mundo, escúchenme, ha cegado el entendimiento para que muchos no puedan llegar al conocimiento de la verdad. Tú conoces el Evangelio porque alguien te llevó el Evangelio y te habló de Cristo. Y el Espíritu Santo te convenció, abriste tu corazón y Él, por medio del Espíritu Santo, el Padre te escogió y te llamó. Jesús dijo, si el Padre no lo trae a mí, yo no puedo hacer nada. Si Dios, el Padre, no lo llama a una persona, no puede hacer nada Cristo. Los tres trabajan en una forma, son tres, pero los tres hacen uno. Y cada uno hace su función. Jesús es creador, el Espíritu Santo es creador, el Padre es creador. Ahora el Padre nos ha escogido a nosotros y no te escogió porque eras buena pieza. Pablo dice que el Señor escogió lo necio, lo vil, lo rebelde, lo que no servía para hacer lo que tiene que hacer. Y Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pablo habla acerca de lo que Dios ya planificó antes de la fundación del mundo para nosotros. Entre miles de personas, Dios te escogió a ti y a mí. Y no merecíamos ni siquiera que Dios nos escogiera. No merecíamos nada. Cuando tú te crees algo, no eres nadie. Yo no soy nada sin Dios. ¿Estás acá? ¿Cuántos están aquí? Y dale gracias a Dios que eres cristiano. Ahora tú tienes que gozarte cuando la palabra de Dios empieza a hablarse. Hay muchos que se suben al baño, bajan al baño, están aquí para allá. No oyen la palabra de Dios. Por eso no hay cambios en su vida y la palabra no hay efectividad en su corazón. Apocalipsis 1, verso 7 o verso 3 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Bienaventurados los que leen la palabra de Dios. Y bienaventurados los que guardan la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Cristo ya viene pronto. Bueno, si no crees, problema tuyo. Para los que están mirando en la cámara, Cristo, bien, voy a predicarles mejor a los de la cámara, porque ellos me van a oír. Quizás tú no oyes o ya sabes mucha Biblia y ya no das importancia a la palabra, pero hay mucha gente que necesita conocer de Cristo. Hay gente que piensa que a través de una religión va a llegar a los caminos del Señor. No va a entrar. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús llamó a hombres que eran del vulgo, habían algunos cobradores de impuestos que eran bien ladrones, y el Señor los llamó y ellos dejaron todo por seguir a Cristo. Cuando tú eres escogido de Dios, suficiente es una palabra que te da Dios. Ven, sírveme. Porque el Señor tiene planes eternos. ¿Saben acá, hermanos? Y si no crees eso, yo no sé qué vas a hacer. Yo creo que Dios tiene planes eternos. Yo creo que Dios me escogió a mí no para quedarme aquí en la tierra, hacerme millonario, sino irme al cielo, porque tenemos una herencia en el cielo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora vamos a iniciar nuestro tema con la palabra hebrea Bashir. La palabra Bashir, esta palabra es usada por lo menos como 200 veces en el Antiguo Testamento. Veces dicho en términos de al Señor, escogiendo a una persona o a una cosa con un propósito o uso. Dios no te escogió sin propósitos. El hombre estaba perdido, perdió todo de Dios y Dios envió el remedio. Por eso en San Juan capítulo 3, Dios demostró ese amor. Él dijo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga que. Cuando tú crees en Cristo, crees en el Padre, crees en el Hijo, en el Espíritu Santo, va a haber cambio en tu vida. Te vas a preocupar por lo de arriba. ¿Ah? Ahora el Señor nos ha escogido a nosotros para algo grande. ¿Están acá, hermanos? San Juan 14. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y no solo eso, voy a ir y voy a regresar y lo voy a tomar a mí mismo, para donde yo esté, vosotros estéis. San Juan capítulo 17, el Señor cuando oró, dijo, Señor, no oro solamente por estos, por los discípulos, sino por aquellos que van a creer. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que ellos vengan. Ahora Dios nos ha escogido no para venir a sentarnos en una silla y sin propósito. Si tú no tienes propósito en tu vida, tienes un problema. Vas a aburrirte en el Evangelio. Todo te va a caer mal. Vas a vivir conforme a lo que piensas y los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son infinitos. El pensamiento del hombre es finito. Y eso lo habla el proverbista Salomón, que todo lo que se hace de abajo de la tierra tiene un final. Hello. Nadie vamos a quedarnos acá. Vamos a morir cualquier día. Ahora el Señor nos habla para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay mucha gente que no le gusta esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque le encanta solo saltar y brincar, y cuando viene a confrontarnos el Señor con la palabra, nos molestamos. No entienden el mensaje de Dios. Jesús tuvo problemas con los fariseos, nos dice en el capítulo 8 de San Juan, donde ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Y ellos eran esclavos de su propia religiosidad. Y Jesús les dijo, ustedes
no pueden entender mi consejo, no comprenden, porque ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y las obras del diablo queréis hacer. Por eso lo primero que pone el Señor en tu vida es aprender a conocer la palabra de Dios. ¿Estoy hablando con alguien acá? Y eso es lo que menos quiere la iglesia. Por eso vemos gente que pasa de aquí a un lado, de otro lado, se va. Y el Señor me amó. El Señor me ha dicho que me va. ¿Cuál Señor? Dios es ordenado. ¿Cuántos lo creen? Dios nunca te va a sacar de ocultas ni con sospechas. Dios cuando te va a llevar a un lugar, sales convencido. Ahora la palabra Brechir tiene un conexo con Dios, como el que escoge, donde se desprende el verdadero significado de escogidos. Dios escogió a un pueblo, a Israel. Los tuvo 450 años en esclavitud porque Dios llamó por medio de un hombre, Abraham, y le dijo: tu descendencia va a ser reducida a esclavitud, pero yo voy a tratar con el pueblo que esclaviza al pueblo. Ellos 450 años ahí esclavizados, no tenían futuro, pero Dios llegó un momento en que levantó un hombre, Moisés, para salvar al pueblo de la esclavitud. Quiero que pongan atención. Los judíos que salieron de ese lugar, salieron, pero tenían la mentalidad de esclavos. Querían volver a Egipto. Extrañaban las cebollas. Hay muchos cristianos que extrañan el mundo. Ay, extraño cuando mi compadre me invitaba. Ay, ya no puedo festejar la Navidad. Ay, en mi niñito Jesús lo tengo encajonado ahí. Por esa razón es que Dios les mostró tantas maravillas, porque Dios los escogió a ellos. No eran buenas cosas los judíos. Era un pueblo bien rebelde. Se rebelaron contra Moisés, lo quisieron matar. Dijeron: vamos a poner un líder y nos vamos a volver a Egipto. La gente que regresa a Egipto es que nunca ha entendido los propósitos de Dios. Si tú no entiendes los propósitos de Dios en tu vida, entonces va a ser fácil irte al mundo y echarle la culpa al diablo. Y el diablo va a decir: a estos los voy a demandar porque yo ni los conozco. Una de las cosas que tuvo el pueblo de Israel es que ellos no tenían fe. Y la fe viene por el oír, y oír palabra ¿qué? De Dios. Escúchenme, hermanos. A los jóvenes esta mañana les dije: si tú no tienes un propósito en tu vida, hay un problema. Dios te puede hablar de muchos propósitos, pero Dios tiene que aprender a enseñarte cuál es el verdadero significado de lo que Dios ha escogido. En el Antiguo Testamento, es decir, cuando la relación de alguien o algo, una cosa, persona o nación es la correcta delante de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios nos empieza a meter en su molde y en su desierto. El salmista hablaba acerca del valle de sombra y de muerte. Él pasó tiempos difíciles porque Dios tenía un propósito para su vida. Muchos cristianos no quieren pasar, como le dijera, ser formados por Dios. Cuando Dios te llama y te escoge, Él te va a pasar por el desierto. Es para que tú entiendas quién es Dios. ¿Cómo tú puedes conocer a un Dios maravilloso si no pasas por un desierto? La mayoría de los siervos que habla la Biblia fueron pasados, probados, y Dios los hizo pasar por donde ellos no quisieron pasar. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora hay una palabra aquí griega. En hebreo es bashir, pero en griego ekletos.
La palabra griega, esta palabra se usa en el Nuevo Testamento aproximadamente 28 veces y se ha traducido de forma general como escogidos o elegidos. Un autor agrega en estas palabras dispuestos en planes o seleccionados ejemplares favoritos. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 13. Si vamos a Marcos capítulo 13. Dios es lindo, ¿sí o no, hermanos? Mire, Dios nos habla cada vez que nosotros abrimos la Biblia, es la voz de Dios. Y tienes que recibir con mansedumbre esa palabra para que haya cambios en tu vida. Marcos capítulo 13, verso 27. Si vamos del verso 24, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, hablando de la venida del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, el verso 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, ¿a quién se refería los escogidos? Quiero que pongan atención. Aquí no se refiere a la iglesia. Cuando Jesús venga, dice que va a venir con la iglesia. Hello. Entonces, en Israel va a escoger el Señor a los escogidos. Hello, ¿están acá, hermanos? De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del mar o del cielo. Aquí Dios va a escoger. Ahora, te voy a decir algo, muchos desechan a Israel. Hay una doctrina del reemplazo. Dicen que hoy la iglesia ha tomado el lugar de Israel. No, un momento. La iglesia no va a tomar nunca el lugar de Israel. Dios tiene un trato con Israel y dice Jesús por causa de los escogidos, dice que Jesús es odiado por ellos, pero también es amados por causa del Padre. Quiero que pongan atención, Dios tiene un propósito con Israel y Dios es un trato especial con Israel. Ahora nosotros tenemos que amar a Israel. Por eso en el capítulo 11 de Romanos, Pablo explica y habla acerca de los gentiles, habla acerca del pueblo de Israel que va a ser restaurado. Todo Israel va a ser restaurado. ¿Cuántos lo creen? Entonces la iglesia, en este pasaje es cuando la iglesia va a volver. Pablo dice en 1 Corintios capítulo, no sé si es 6, dice que nosotros vamos a venir a juzgar al mundo y aún a los ángeles caídos. Y la iglesia está formada no solo por judíos, está formado por gentiles, está formado por latinos, está formado por chinos, y todos formamos el cuerpo de Cristo. Ahora Dios nos ha escogido a nosotros. Acuérdense que Israel, pues dice que Pablo en el capítulo 11 se desgarró, o sea, se separó, y nosotros venimos como olivos silvestres a ser formados en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Ahora Israel, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora en 1 de Pedro 11, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? 1 de Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Poncio Pilato, Galacia y Capadocia y Bitinia. Mire lo que dice el verso 2. Elegidos
según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados, quiero que pongan atención, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean ¿qué? Multiplicados. Aquí Pablo está hablando de la iglesia. Nosotros hemos sido elegidos, nosotros hemos sido escogidos, nosotros hemos sido santificados y hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, y la gracia y la paz han sido multiplicadas en cada uno de nosotros. Cada vez que nos presentamos delante del Padre, nos presentamos a través de Jesucristo. ¿Están acá, hermanos? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Por eso dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno. Cada vez que tú vienes acá, la sangre de Cristo te cubre. Cada vez que tú pecas, que no sea pecado sexual, pecas a veces con el hablar, mentir, vienes aquí al altar y le pides perdón al Señor y el Señor inmediatamente te limpia con su sangre. Cuando el Padre te ve la sangre de Cristo rociada en ti. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Hay otra palabra, eclejo. También la palabra en griego es un verbo radical que se emplea aproximadamente en el Nuevo Testamento unas 18 veces. Significa escoger, seleccionar, elegir para sí mismo, Es la palabra usada en los evangelios con respecto a la elección de los apóstoles por el Señor Jesucristo. Si vamos a Lucas capítulo 16, Lucas 16, ¿cuántos han venido a aprender? Gracias por los 2 amenes. Bueno, porque para eso venimos a la iglesia, no a venir a ver a la comadre ni a la hermanita caradura. Venimos a buscar la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, 6, estoy viendo ya mal, hermanos, vamos a tener que recoger una ofrenda después del servicio para mis lentes. Y a su nombre, antes veía bien de lejos, ahora de cerca ya me está molestando. ¿Qué pasó? Lucas 6, verso 13, ¿qué dice ahí? Dice así. Dice, en aquellos días, en el verso 12, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién estaba orando? Cristo. Acuérdense que Jesús tenía 100%, era por 100% Dios y 100% hombre. Y Él vino como hombre y necesitaba hablar con el Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó, ¿qué? Apóstoles. Ahí están los nombres: Simón, Pedro, Andrés, hermano de Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas el Iscariote. Acá hay 2 Judas que llegaron a ser, que Judas que llegó a ser el traidor. Cuando Jesús oraba en el monte, Él estaba arrodillado y su espíritu estaba conectado con el Padre directo arriba. Y Él recibió instrucciones. Él no vino a la moneda, a ver quién, vamos a sacar la lotería para ver a quién va a ser escogido. No, ahora Dios te llamó a ti. A mí me dijo el Señor, ven, quiero que me sirvas, a la buena o a la buena. Yo lo único le dije, Señor, aquí estoy en tus manos y he pachangueado mucho, ya sé que es el mundo, ya sé que en el mundo no hay nada, y Dios me escogió, y el caminar en Cristo no fue fácil. ¿Aló? Porque hay una simiente en ti y en mí. Y eso lo habla el apóstol Juan.
Y nuestra simiente es Cristo Jesús. ¿Están contentos o están enojados? ¿Ah? Esta palabra, eclejo, es una usada en los evangelios con respecto a la elección, ¿ok? Por ejemplo, cuando Jesús llegó a la casa de María, en Lucas capítulo 10, Jesús siempre iba a la casa de Lázaro. Qué lindo, ¿no? Jesús se iba a quedar ahí, le prepararon su cama, iba a descansar el Señor. Qué lujo, hermano, que Cristo iba ahí, Jesús iba a su casa. Hoy Jesús entra en tu casa y lo sacas. O le entregas solamente la cocina y no le entregas lo demás. Hello. Marta estaba afanada como muchas. Hay gente que está afanada. Cuando viene aquí a la iglesia y empiezan a hablar la palabra de Dios, no les gusta. Buscan cualquier pretexto para evitar la palabra. Porque están afanados, están como Marta. Y Marta se atrevió, imagínate, se atrevió a exhortarlo a Jesús. Señor, ¿no te das cuenta que yo ando fregando los platos aquí? Dile a mi hermana pues que me ayude. Mire qué atrevida. Hay gente que es bien atrevida con el Señor Jesús. Y Jesús le dijo a Marta, Marta. ¿Cuántas Martitas hay acá? Afanada. ¿Cuánta gente turbada anda en la iglesia? Y turbada estás. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitado. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos a Dios. No hay amenes, ¿no? No hay, pues. Por eso cuando vienes aquí a la iglesia y estás turbado con la cabeza cuadrada, después de haber pachangueado todo el día, vienes y hasta hartado vienes y el Señor quiere ministrarte. ¿Y cómo Dios va a entrar? Va a mover tus entrañas. Difícil. Jesús dijo, no te afanéis por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a beber, porque cada día trae su propio, ¿qué? Afán. Hello. Y cuando tú te afanas, estás en el mundo, eres del mundo. Tu confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Vienes una vez a la semana y quieres salir con un solo culto a la semana. Es como si comieras una vez a la semana. Hay gente que puede comer 3 hasta 7 veces al día. ¿Están acá? Por eso cuando hay un ayuno, esta mañana están ayudando los muchachos y estaban como corderos degollados. Y ahora tenemos que meternos en ayuno y oración, hermanos. Alimentar nuestra alma. Escúchenme, si tú vas a ser buen cristiano, hijo de Dios, y eres escogido, y Dios te ha escogido, el Señor va a poner hambre, no de burros, ni de tacos, ni de baleadas. Hambre de su palabra. Y la palabra nos limpia, la palabra nos alimenta, la palabra nos corrige. Ahora si vamos a Lucas capítulo 14, verso 17. Y a su nombre. Una de dos, o te enojas o te alegras, pero va a ser algo la palabra. ¿Está acá? Jesús no se preocupaba si le sacaban la lengua, si los fariseos se levantaban, Jesús daba la palabra. Y la palabra al que recibía lo hacía libre. ¿Está acá? Después de la danza, después de danzar, bailar, ahí, aleluya, gloria a Dios, y pasito para Jehová. Entonces ahora el Señor dice, sentate porque quiero hablar contigo y te voy a hablar porque quiero que te limpies. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué?
Y Jesús le dijo en San Juan capítulo 15, vosotros estáis limpios por la palabra. Porque hay gente que no se convierte de verdad a Cristo. Hay hombres que tienen años y años y siguen siendo lo mismo, diablos. No hacen feliz ni a la mujer ni a sus hijos. Hacen lo que quieren y quieren que Dios haga lo que nos dicen. A Dios no trabaja así. Nosotros no podemos mandar a Dios, Dios nos manda a nosotros. ¿Están acá, hermanos? Bueno, si crees, dale palmas al Señor, ¿ok? Si crees. Lucas 14, verso 17. Aquí el Señor en Lucas 14, 17, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero, ay, tengo que trabajar mucho, tú sabes, tengo que pagar mi casa. Mi carro último modelo y yo tengo que pagarlo. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Hay gente, hermano, que justo cuando va a venir a la iglesia se pone a lavar. Tenía 2 días, 3 días libres y justo en la hora del servicio tiene que ir a lavar. No hay y no hay. ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te da las fuerzas para trabajar? ¿Eh? Porque tu corazón. Una vez una hermana le digo, oiga, ayer ¿por qué no fuiste a hacer tus cosas? Ay, no. Y hoy justamente, el día que tú vas a venir a darle gloria a Dios, el día que tú vas a venir a servirle a Dios, te pones a hacer cosas. Hay gente que Dios lo quiere usar, lo quiere levantar, pero ellos no califican. ¿Sabe por qué no califican? Porque no han entendido el propósito de Dios en sus vidas. Necesito ir a verla, una hacienda, y te ruego que me excuses. Otro, he comprado 5 yuntas, bueyes, y voy a probar, y tengo que te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Hermano. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará ¿qué? Ahí está claro, ¿sí o no? Nuestro enfoque tiene que estar arriba. Dios te bendice, te apartas de Dios. Dios no te bendice, te apartas de Dios. Entonces, ¿qué quieres? Jesús dijo, vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene demonios. Vino el hijo del hombre que come y bebe, dice, amigo de bebedores, glotón. O sea que no estaban bien ni con Jesús ni con Juan el Bautista. Yo sabía que no iba a haber aménes. Hasta las moscas se mueven ahorita. Te voy a decir esto. Dios te llama. Y tú no quieres. Jesús le dijo a los fariseos, las prostitutas y los ladrones van a ir delante de vosotros y ustedes van a quedar excluidos. Si puedes darle unas palmas al Rey.
Si quieres, dale con ganas, dale con ganas. Si no, no le des, no hay problema, don't worry, Dios no se va a enojar contigo. Hay otra palabra que se deriva de eclego, es la palabra ecloge. Esta palabra se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento en el griego. La encontramos en Romanos capítulo 9. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Verso 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aquí habla Pablo de la elección. Si vemos en el verso 9, 9:9, ¿ya lo tienen? Dice así, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección que permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna ¿qué? Manera. Ahora escúchenme. Esta mujer tenía 2 niños en el vientre. Y Jacobo y Esaú andaban peleando por quién iba a nacer primero. Y Dios les dijo, en tu vientre van a venir 2 naciones. Y la costumbre en el tiempo de Israel era que el menor sirviera al mayor. El mayor heredaba toda la herencia por ser el primogénito. Entonces Dios le dijo, ¿a quién le dijo? ¿Quién es la mamá de Jacob? Rebeca le dijo, hay 2 y el mayor le va a servir al menor. Y cuando nacieron los 2, Jacob, agarrado del pie de su hermano, salió. Mira qué mañoso, ¿eh? ¿Y qué significa Jacob? Ladrón, usurpador. O sea, cada vez que le llamaba a su mamá a Jacob, le decía, ladrón, usurpador, mentiroso. Y Esaú era cazador. ¿Cuál fue la diferencia entre Esaú y Jacob? Jacob, aún siendo ladrón, mentiroso y sinvergüenza, él tenía hambre de Dios. Y Esaú, por un plato de comida, vendió su primogenitura. Y esto estaba en los planes de Dios. Cuando perdió su primogenitura, perdió el derecho. Y cuando Esaú descubrió que fue engañado por su hermano, lo buscó para matarlo. Su madre lo mandó con otro ladrón a Jacob, con el río. Y aquel lo explotó también. Ahora Dios no ha escogido lo bueno, Dios ha escogido lo peor. ¿Cuántos eran las razones antes? Transeros. Bueno, algunos vienen del Vaticano, ¿no? Ahora dale gracias a Dios que Dios te escogió. Ahora dice Pablo, ¿por qué? Pero si no tenían ni culpa. Ahora dice que Dios va a tener misericordia del que tenga misericordia y al que quiera endurecer, lo va a endurecer. Escúchame, Dios tuvo misericordia por ti y por mí. Por eso es que nosotros estamos acá. ¿Están acá? Hello. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque Dios tenía planes, quiero que ponga atención, futuros. De ahí vienen las 12 tribus de Israel. Ahí vemos al pueblo de Israel. Escúchenme, al pueblo de Israel nunca lo van a poder destruir. Hubo una guerra el año 1960, creo que fue,
donde todos se unieron como 4 países que tenían. Israel era un grupito al lado de todas, hormiguero. ¿Sabes qué? Ellos bombardearon todos el ejército y los avergonzaron. ¿Sabes qué? Dios pelea por ti. Hello. Si no crees, problema tuyo, pero Dios pelea por mí. Por eso cuando se levantan contra mí, yo no ni discuto ni voy a buscarle a la persona. ¿Sabes qué le digo, Señor? Ay, arréglatelo tú, porque tú peleas por mí. Porque tú me has escogido, no para quedarme a pelear ni hacer relajos aquí, me has escogido porque Dios tiene un plan para nosotros. Y lo que he empezado, Dios lo va a perfeccionar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Porque Dios tiene un plan. Sus planes de Dios son eternos. Hello. Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre antes de que pecara y en los ángeles. Y el hombre cuando pecó, entró la muerte. Y la muerte pasó por todos nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque Dios tenía un plan para nosotros. Dale palmas al Señor. En Romanos capítulo 11, verso 5, dice así. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por Dios, por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Escúchenme. Pablo dice, aunque Israel fuera como la arena del mar, solo hay un remanente. Yo te voy a decir algo y no te vayas a sentir mal. En la iglesia pueden haber 500, 600 personas, pero hay un remanente. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin. ¿Quién es el remanente? El que sirve en la obra de Dios, el que se une a la visión, el que trabaja para Dios, el que está unido al cuerpo de Cristo. Hello. Había un hermano que predicó, vamos a predicar esta noche 20-80, como 20-80. ¿Y qué significa eso? 20 que trabajan y 80 que están subidos en la carreta. Hay un remanente, tú sé parte del remanente. Escúcheme, cuando Cristo venga, se va a llevar lo que es suyo. Y Jesús habló de la cizaña y del trigo. Dijo, oh, ¿qué pasó, Señor? ¿No sembraste buena semilla? No, pues el diablo vino de noche, mientras se durmieron los siervos, entró la cizaña. ¿Quieres que arranquemos la cizaña juntamente? No, un momento, no la arranques, porque al tiempo de Dios el Señor va a escoger y va a llevarse primero la paja para ser quemada, la que no tiene fruto, y el trigo va a ser escogido y puesto en su lugar. Por eso el Señor habla de los frutos. Por eso en el Evangelio, cuando tú eres trigo, tú vas a trabajar para Dios. No vas a poner pretextos. Y todo lo que hagas para Dios, Dios te lo va a recompensar. Hello. ¿Están acá, hermanos? Ahora en el verso 7, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Quiero que pongan atención en esta palabra. Pero hay una separación. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hello. Ahora en el 8 dice que Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿A quiénes les dio espíritu de estupor? La palabra estupor quiere decir estúpido. Israel.
En Israel, tú puedes hablar de David, oh, qué bueno. Puedes hablar de Jehová o Yahweh, qué bueno. Pero hablas de Jesús, dicen, no, 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 ese no lo reconocemos. Isaías 53 no está en la Torah de ellos. Porque no lo reconocen a Jesús como deidad, como Señor. Hello. Y hay una secta que dice, solo Jehová. Yo no sé qué harán esos cuates. ¿Ah? Tenemos que creer en el Padre, tenemos que creer en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, ¿por qué da esa explicación Pablo? Porque él era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Era de la tribu de Benjamín. Dios lo escogió como un abortivo, como uno de los últimos apóstoles patriarcales, para llevar el mensaje a los gentiles. Y cuando Pablo tuvo un encuentro, o Saulo, como tú quieras llamarlo, tuvo un encuentro con Jesús, el camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, su vida cambió, su manera de pensar cambió. Porque Dios ya lo había escogido a él. Hay gente que dice, ¿por qué un criminal puede ser salvado si ha matado tanta gente? Un momento, Dios es el que escoge y Dios es el que salva. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y Pablo o Saulo no era una pieza buena. ¿Era qué? Asesino. Una vez a un hombre lo agarraron aquí, un buen ciudadano, excelente cristiano, vivía en un barrio y él hacía favores a medio mundo y decían, esta es calidad de persona. El problema es que él mató en México una persona y se hizo cirugía. Se le caducó la licencia y fue y dijeron, tienes que venir al DMV. Cuando fue al DMV le sacaron las huellas, pum, lo reconocieron. Y ahí, gracias Señor, decía cuando se lo estaban llevando a México, voy a ir a pagar lo que hice, pero soy libre contigo, Señor. Increíble ese testimonio de ese hombre. Engañó por 20 años o más de 20 años a las autoridades aquí, pero llegó un momento en que Dios le dijo, vamos a arreglar cuentas para que seas... ¿Saben qué, hermanos? Hello. Dios es lindo, ¿sí o no? ¿Ah? Como dijo un siervo, Dios te perdona, pero la ley terrenal te va a condenar. Pero eres libre. Hay gente que es libre en la cárcel, se han convertido y están más libres que nosotros y adoran mejor que nosotros a Dios. Y Dios los escogió y le permitió que entren a la cárcel para pulirlos. Mi esposa cuando fue a Bolivia tenía una acusación, el cuñado, bueno, el marido de la hermana de mi esposa. Ningún abogado le dijo, nosotros no hacemos cargo, esto no tiene remedio. Dios le dijo, bautízate y arrepiéntete. Tenía un cargo alto, se bautizó, se arrepintió y al tercer día el Señor lo sacó de la cárcel. Y le devolvieron todo lo que quería robarle el enemigo. Porque Dios tenía planes para él. Oh, hermano. Cuando uno va entendiendo eso, ¿sabes qué? Tu preocupación no es tu casa, ni tu dinero, ni la fama, ni imitar al mundo. Tu preocupación es irte con el Señor. Porque Dios tiene planes grandes, ¿cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. El verso 28 dice aquí así. Así en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, decía Pablo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Oh? Escúchenme. Dios hizo un pacto con Abraham. Por eso a mí me caen mal aquellos que quieren ser judíos.
negrito con sus 3 barbitas aquí, y chuga chamachía. En primer lugar, para ser judío tienes que nacer en Israel. Segundo, tienes que conocer la cultura. Tienes que tener la sangre judía. ¿Ah? Y tienes que tener las costumbres. Es como un judío quisiera ser gentil aquí. Por eso Pablo dice, no todos los que son de Israel son judíos, sino que hay un remanente que Dios ha escogido, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Ahora Dios nos ha escogido. ¿A cuántos los ha escogido el Señor? Ahora hacete esta pregunta, ¿para qué me ha escogido el Señor? ¿Ah? ¿Sabe para qué te ha escogido el Señor? Para que te prepares y te vayas con Él. Hello. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Y dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Escúchenme. Pablo dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Qué lindo que Dios nos escogió y nos eligió. Tal vez estabas ahí fumando tus buenas marihuanas ahí. Tal vez estabas bailando ahí, a mover la colita. Y Dios dijo, esta coladora la vamos a agarrar. Y Dios te trajo aquí porque Dios te ha escogido. Eres privilegiado de ser hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, no aquellos que han creído en Cristo y lo han recibido como Señor y Salvador. Dice que les dio potestad y poder, escúcheme, de ser hijos de Dios. Ahora tú como hijo de Dios tienes la autoridad que Cristo te ha dejado. Jesús en Mateo capítulo 28, 18, toda potestad me ha sido dada a mí. Por tanto, y en Efesios capítulo 1 el Señor dice, oye, Cristo es la cabeza y vosotros sois el cuerpo. Y el Señor dice que lo ha puesto al diablo, a las potestades, a los principados debajo de nuestros pies. Y le ha puesto a la cabeza, a la iglesia como cabeza, no como cola. Y hay muchos hermanos, todo el tiempo andan diciendo el diablo, el diablo, el diablo. Y el diablo dice, ¿por qué me mencionan tanto? No los conozco. El diablo no va a venir a molestar. El diablo tiene demonios para hacerte la vida imposible. Son demonios. Cuando el diablo quiere destruir a alguien personalmente se presenta. Jesús lo tentó en el capítulo 4 de Mateo y fue personalmente a hacer ese trabajo. El diablo no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente. El diablo no está en todos lados. Es una creación de Dios que se rebeló contra Dios. Ahora el diablo trabaja por medio de demonios. Los demonios son espíritus que no tienen cuerpos y posesionan en las personas y toman control de sus vidas. Llegan al extremo que pueden tomar control de su mente, control de todo. Ahora, cuando tú tienes la sangre de Cristo, tienes a Cristo, la única manera de expulsarlos es a través de Jesucristo. ¿Saca? Ahora, ¿ustedes creen que en la iglesia no se endemonia la gente? ¿Creen o no? ¿No creen? ¿Y por qué tanto problema hay en la iglesia? Ay, el diablo no está aquí, dijo un predicador. Así que no vamos a hablar del diablo, dijo. Y le dieron el tiempo al hermano Marino. Y el Marino dijo, así que el diablo no está aquí, entonces ¿de qué vamos a predicar? Si aquí veo caras como culebras estiradas algunas.
El diablo está metido en la iglesia, porque eso hay pleitos, contiendas, y usa la carne, usa a los molestosos para poder detener la obra de Dios. Son demonios. Por eso cuando viene la alabanza, ¿qué hace el Señor? Empieza a liberar. Hello, dale palmas al Señor. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Eso dice la palabra, Marcos capítulo 15. Pondrán las manos sobre los endemoniados y saldrán gritando. Pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dijo? Y serán sanos. ¿Sabes que el enemigo, los demonios te pueden perturbar? Te descuidas espiritualmente, la carne empieza a usar el enemigo. ¿Para qué? Para ponerte desánimo, para quejarte. Por esa razón es que Pedro dice que seamos sobrios, para que no seamos engañados. Vamos a segunda de Pedro y vamos a terminar con esto, ¿ok? ¿Cuántos están contentos? No crean, esto vamos a continuar. Porque es muy importante saber quién eres en Cristo Jesús. Él te escogió. Y el diablo te dice, eres una cucaracha. ¿Cucaracha? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y a ser hijo de Dios puedes acercarte confiadamente al trono del Padre y decirle, papá, mira, este cuate anda molestándome. Porque Dios te ha dado poder. Hechos capítulo 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. No eres testigo de Jehová, eres testigo de Cristo Jesús. Así era Samaria, a Jerusalén, Judea y el resto del mundo. 4 puntos. Ahora ese poder nos los ha dado nosotros el Señor. Hello. ¿Cuántos tienen ese poder? Al niño tiene el poder. ¿Los demás qué tienen, pues? ¿Cuántos tienen ese poder? Hermano, qué triste es, hermano. A veces da pena predicar aquí. ¿Dónde está cuando Jesús dijo, van a recibir poder? ¿Qué hicieron los discípulos cuando recibieron el poder? En Hechos capítulo 2, Pedro ya no era el cobarde, ya no era el machetero. Dijo, mi machete ya lo voy a botar porque ya no necesito. Antes usaba el machete por si acaso fallaba. Dio un discurso, ganó 3,000 y el segundo discurso 5,000. Ahora poder, ¿para qué te ha dado el Señor? Para que tengas dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque ese caminar en Cristo no tenemos lucha con la suegra, ni con la hermanita que te cae mal, ni el hermano que te cae mal. Son demonios. Y nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen ese poder? ¿Cuántos tienen ese poder? El marido no se quiere convertir, métete con Dios y ponle las manos en la cabeza. Y no pues las manos, los pies. Y le dices, ¿te sales o te saco? No al marido, sino a ese demonio que tiene. Igual la mujer. Hello. Porque Dios te ha escogido y te ha dado poder. Dios nos ha equipado, ¿cuántos lo creen? ¿A cuántos los ha equipado el Señor? ¿Ah? Ojalá que vayan a comer la comida, porque algunos ya no más acaban y como rayos salen. Ahora, segunda de Pedro 1, verso 10. Primera de Pedro 1, verso. O segunda. A ver.
Vamos a ver aquí. Segunda de Pedro 1:10. ¿Ya lo tienen? Y Pedro explica algo muy importante acá. En el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Mira qué importante es el conocimiento. Al conocimiento dominio propio, y al dominio propio a paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque, quiero que pongan el verso 8, porque si estas cosas están, virtud, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, llegas al amor, porque si estas cosas en vosotros están y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos ni sin fruto. O sea que la gente ociosa no tiene fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿qué? ¿Están acá, hermanos? Muy corta, dice, no corta, muy corta, y es ciego. Primero se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Segundo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahora Dios nos ha elegido, ¿sí o no, hermanos? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, ¿qué? Jesucristo. Ahora, ecloge, ya con esto terminamos. ¿Qué significa? Significa principalmente la selección, la elección y colocar. Escoger una disposición para escoger un acto para seleccionar. Ahora el Señor nos escogió a cada uno de nosotros porque Dios tiene planes para nosotros. Este mundo se va a acabar, mi hermano. No te afanes. Hay gente que se endeuda y trabajan como burros. Comen como cerdos y duermen como osos. Eso es el mundo. Nosotros, Dios nos da la bendición y Dios nunca te va a dejar sin comer. ¿Ah? El que no come es por flojo, pues. David dijo, joven fui y envejecido y no he visto justo qué. Dios no nos va a desamparar. Por eso el Señor dijo, no te afanéis, cada día trae su propio mal. Hello, hello. Hoy el evangelio aquí en Estados Unidos es Mickey Mouse. ¿Sabes por qué es Mickey Mouse? Porque muchos no tienen esa fe que Dios quiere que tengamos. Una fe absoluta. Hello. Hello. Ahora Dios no te escogí para que te sientes en una silla. Ay, no me gusta el mensaje. Ay, hoy ya voy a danzar, mañana no. Pues, ¿qué eres? ¿Ping pong? Todos los días tenemos que adorarle al Señor. Estás pasando enfermedad, más gloria le das a Dios. Por eso Pablo dijo que ni angustia, ni tribulación, ni ángeles, ni principados, nada me separará del amor. Esa es una seguridad de haber creído en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Hay alguien que nos visita. Todos somos de